Actualmente estoy haciendo el residentado de radiodiagnóstico en Madrid. Hay una diferencia horaria importante, pero bueno, estamos tratando de ahí ajustar un poco los tiempos. Eh, lo primero que quiero decirles es que en cualquier momento de la presentación me pueden interrumpir y hacer una pregunta. Es más, me gustaría que lo hagan. Así que si en algún momento tienen algún impulso y quieren hacer una pregunta, no hay ningún problema si interrumpen y conversamos un poco. Entonces voy a tratar de que sea lo más sintetizada posible y bueno, espero que les sea de utilidad. Vamos ahí. La tabla de contenido, vamos a hablar coordinando con Lilian. De hecho, ella es la que propuso esta división que me parece muy práctica, que hacer antes, durante y después de un examen. ¿Ya? Para mí lo más importante está en el antes, definitivamente. O sea, yo creo que el 80% de la importancia está que haces antes del examen, ¿ya? Entonces, el arte de prepararte antes de realizar una disciplina se llama propedéutica, ¿ya? Así como los atletas griegos se preparaban para los grandes juegos, que eran todo un evento en la antigua Grecia, así nosotros debemos también concebirnos a nosotros mismos como atletas, ya sea en el sentido físico, que estaría perfecto, o en un sentido eh, eh, intelectual, o lo que es mejor, en un sentido integral. No podemos aventarnos a hacer una disciplina sin antes habernos preparado para ello, preparar mente y cuerpo para ello. Y la propedéutica proviene del alemán y a su vez del griego, de las raíces pro y padéuticos, quiere decir antes de la enseñanza. Propedéutica, ustedes lo han visto o lo van a ver en la carrera con semiología médica. Este es un texto de Argente que es muy conocido y dice fisiología, semiotecnia y propedéutica. En este caso, la propedéutica médica es todos esos conocimientos que te van a permitir después integrar todos los datos de un caso clínico para llegar a un diagnóstico y un plan de trabajo. Y ejemplos hay en la filosofía también, como Hegel, clásicamente, la fenomenología del espíritu es un trabajo de propedéutica, no es un trabajo filosófico como tal, o el mismo Schelling con la propedéutica de la filosofía. Y para mí, tal vez lo más importante es qué actitud tiene uno ante la vida. Creo que eso puede llegar a ser determinante antes de un examen, porque si es que nosotros nos enfrentamos a los eventos de la vida con ciegos, sordos y mudos, pues en realidad vamos a estar casi a la deriva, ¿verdad? Una revisión rápida y cuál es la aplicación que podrían tener en nuestras vidas. En la época, digamos, de la antigua Grecia, en el paso de la prehistoria hacia la historia, cuando Grecia era un conglomerado de ciudades-estado, aparece un personaje disruptivo que cambia totalmente la escena, que es Sócrates. Y ahí se da el paso del mito y de la superstición al razonamiento y a la duda filosófica. Sócrates, Platón en gran medida, interesados en discutir los valores griegos, los ideales griegos, en cuestionar los valores griegos. Y de hecho Nietzsche ve esto como una señal de debilidad cultural. En fin, sucede y Platón termina con el desarrollo del mundo de las ideas y del mito de la caverna. Para Platón el rol del filósofo es sacar a quienes están dentro de la caverna y hacerlos ver la luz de la filosofía, en este caso la luz del mundo de las ideas. Aristóteles da un pequeño giro materialista y la ética aristotélica de hecho es muy importante porque para Aristóteles cada acción puede tener dos extremos, ¿no? Y un defecto o un exceso, y para Aristóteles es importante encontrar el justo medio. Ya, digamos, el extremo sería uno, cobardía, y el otro sería, pues, ser aventado, ser imprudente, ¿no? Y el justo medio sería la valentía, ¿no? Y lo mismo, la justicia, la honestidad, etcétera. Pero todo esto era filosofía durante las polis griegas, donde se creía que las ciudades-estado eran, digamos, la síntesis máxima de la herencia cultural griega. Se creía mucho en la sociedad, en las polis y en el poder y la superioridad de la cultura helénica. Pero esto entra en decadencia por las guerras civiles
y entramos a la filosofía estoica y epicúrea. Es importante hablar de esto, es crucial hablar de esto, porque creo que son armas importantes para enfrentar el mundo de hoy. El estoicismo consiste básicamente, es todo un sistema, pero en lo que nos concierne, nos indica que no existen realmente estresores, ¿no? No existe realmente la ansiedad, sino aquella que es construida por nosotros mismos. Es decir, todo sentimiento que pueda tener el ser humano se construye a partir de una percepción, del juicio que hace uno mismo con respecto a un evento, a un fenómeno. Y como es producto de un pensamiento construido por nosotros, puede ser cambiado. Es decir, que la fuente de la ansiedad, la fuente de la depresión y de muchos otros males que aquejan a la condición humana, no es en realidad algo objetivo, sino producto de nuestra interpretación y de nuestra perspectiva. Grandes filósofos como Marco Aurelio o Séneca. Y por otro lado tenemos a Epicuro, que más bien nos invita a evitar los estresores de la vida, a evitar el poder, a evitar la riqueza, a evitar la magnanimidad, digamos, ese tipo de cosas, y vivir una vida tranquila, humilde, casi ascética. La diferencia entre ambas filosofías, estamos hablando de la época post-helénica romana, sería que para los estoicos la ansiedad y todo ello es una construcción de uno mismo, es cuestión de perspectiva y uno puede alterar ese pensamiento, mientras que para Epicuro no, la ansiedad existe, es real y hay que evitarla. Y luego de la decepción, el desencanto que hay con la modernidad, con la ilustración, aparece el existencialismo y ante ello Camus, Albert Camus, que es un filósofo francés que nos habla sobre el absurdo. ¿Qué es el absurdo? Para Camus, la parte de la condición humana es buscar respuestas, buscar preguntar el porqué de la vida, de la existencia y gritar ante el universo. Y el absurdo es que lo único que recibimos es silencio, el silencio más absoluto. Entonces, para Camus, la respuesta ante ello es la del hombre rebelde, pero este absurdo lo describe con una metáfora que es el mito de Sísifo. Sísifo que fue condenado por Zeus a empujar una piedra una y otra vez por la eternidad, como su castigo eterno. Es una prisión, un bucle sin salida. Y Camus hace un símil de la condición humana con Sísifo. Pero para Camus la salida no requiere mucha elaboración. La salida de Camus es imaginar a Sísifo feliz. Esa es la salida de Camus frente a la condición humana que es absurda muchas veces. Lo digo ¿por qué? Porque cada una de estas filosofías puede tener un impacto sobre cada una de nuestras decisiones en la vida, incluyendo la preparación para un examen. Caso de los clásicos, actuar con virtud. Puedes tomarlo o dejarlo, pero ese es el consejo de ellos y eso puede servir al momento de tomar decisiones para con tus relaciones interpersonales, para tu ambiente laboral. ¿Es mejor mentir y beneficiarte de eso o es mejor ser honesto? ¿Está justificado quebrar la ley, quebrar las normativas porque no estás de acuerdo con ellas? Esas son preguntas que los clásicos tratan de responder, pero para mí más importante que eso es la lección que nos da el estoicismo. Porque al momento de enfrentar conflictos laborales o situaciones de alto estrés como la preparación para un examen, debemos entender que esta situación es primero percibida e interpretada. O sea, es nuestro juicio el que nos está diciendo, uff, qué estrés este examen, me quiero morir. Ese es un pensamiento nuestro, o sea, que nace de nuestro juicio con respecto a un fenómeno. Por lo tanto, gran parte de las ansiedades son construcciones nuestras y estos pensamientos pueden llegar a ser modificados con la reinterpretación de los eventos. En vez de pensar, qué horrible este examen, Dios mío, no podría ser peor mi situación, podría modificar ese pensamiento mediante el uso de mi razonamiento y decir, este examen o esta serie de pruebas son una oportunidad para mí para mejorar como persona y para mejorar como profesional o como futuro profesional. Y finalmente el absurdismo para mí, de Albert Camus, tiene importancia para lidiar con las consecuencias negativas de un evento o una serie de eventos, como ser despedido o fallar en un examen o perder un ser querido. Entender que esto es parte de la condición humana y que la única salida es rebelarse ante la vida e imaginar así si fue feliz.
Este es un meme, ¿no? Que dice el nihilista, deja de perseguir sentido, ¿no? Y el absurdista dice, no. Y el nihilista dice, pero no hay sentido. Y el absurdista dice, no me importa. Eso ni siquiera tiene sentido, responde el nihilista. Y el absurdista dice, qué pena. Esa es la actitud del hombre rebelde ante la vida que nos escribe Albert Camus. Y por último, también nuestra perspectiva del tiempo y de la existencia. Para mí es importante el concepto de eternalismo, por ejemplo. Todo lo que va a suceder en realidad ya pasó, ya está hecho, ya está escrito. Entonces, ¿por qué nos estresamos? ¿Por qué estamos ansiosos? ¿Me entienden? Los eventos que van a darse finalmente, de acuerdo a esta teoría del eternalismo, a mí me sirve, ya está escrito. Entonces, enfocarse en eso o crear ansiedad alrededor de ello es vanidad de vanidades, como diría Salomón, ¿verdad? Eh, algunos ejemplos importantes. En este caso quiero hacer un ejemplo de confianza, porque hay algunos estudios incluso que demuestran que la autopercepción, una alta autopercepción de uno mismo, eh, se asocia con un mejor rendimiento. Incluso cuando esta autopercepción no es justificada muchas veces, pero sucede. Y eso es importantísimo al momento de rendir un examen o de jugar un partido o yo qué sé. Alejandro Magno, o sea, si hay esta idea, ¿no? De que hay individuos o el rol del individuo en la historia, Alejandro es el ejemplo por antonomasia. Cuando Alejandro estaba invadiendo Asia Menor, es- Alejandro Magno es rey de Macedonia, ya unificó Grecia, está invadiendo Asia Menor, ha invadido ya gran parte del territorio y Darío, que es el rey persa, le dice, ok, mira, te doy toda la costa de Asia Menor, pero ya no pidas más y hagamos la paz. Y listo. Y quédate tranquilo. Y Parmenión, que es uno de sus generales más confiables, le dice a Alejandro, yo, si fuera Alejandro, aceptaría la oferta. Y Alejandro le responde, también yo por Zeus, dijo Alejandro, si fuera Parmenión. Pero no soy Parmenión, soy Alejandro. Esta es una muestra de confianza por parte de Alejandro. Al inicio es moderada y realista y es lo que le permite ganar tantas batallas y expandir tanto su imperio. Después se convierte ya en exacerbada, megalomaníaca, y es una de las causas de su caída. Entonces aquí aplicamos lo de Aristóteles, el justo medio. Mi punto con esto es, un rol clave al momento de rendir un examen es la confianza que uno tiene en uno mismo. Y eso puede determinar el resultado, como vamos a ver ahora mismo. Alejandro, cuando va a rendir la batalla de Gaugamela frente a Darío, es una batalla clave en la que Darío es destrozado, el ejército persa es derrotado, pero para nunca más levantarse ante Alejandro. ¿Y qué nos relata, por ejemplo, Diodoro? Nos dice que Alejandro, el día de la batalla, se quedó dormido, el día de la batalla de su vida. Esta batalla va a determinar el futuro de Macedonia y de Grecia y de Persia. Y le preguntaron a Alejandro, ¿cómo es posible que te hayas quedado dormido? ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? Y Alejandro dijo que Darío, al haber reunido todas sus fuerzas en un solo lugar, lo había liberado de toda su ansiedad, pues al quedar decididas todas las cuestiones en un solo día, cesarían las penalidades y los peligros que habían durado tanto tiempo. Imagínate estar ante un examen, por ejemplo, un examen de admisión o el examen de la residencia, y tener esta mentalidad. Es un recurso que no tiene precio, porque la mayoría de personas va a estar ansiosa, va a estar nerviosa y eso va a generar inevitablemente cansancio, fatiga, reducción de nuestros recursos y probablemente también bloqueos en algún momento, ¿no? Tener esa confianza que nos enseña Alejandro Magno nos permite enfrentarnos a momentos clave en nuestra vida y sacar el máximo provecho de nuestro desempeño y nuestras habilidades y nuestras capacidades. Hay mucho que aprender de Alejandro Magno, mucho que evitar también, pero en este caso el tema de la confianza. Bueno, otro tema importante antes del examen es construir hábitos y la planificación de la conducta. Yo no puedo pretender eh, estudiar bien para un examen, ¿no? Que es una necesidad cognitiva, si es que primero no he comido, o no he dormido, no he desayunado, o si es que no tengo un lugar donde dormir, o si es que acabo de tener la peor pelea posible en mi familia, o si es que no me siento querido. Todas estas forman parte de las necesidades de deficiencia dentro de la pirámide de Maslow tan conocida, ¿no?
Entonces, la lección de esto es, antes de enfrentarte tú a una empresa intelectual, como es una carrera universitaria o un examen, trata de solucionar todos estos aspectos básicos de tu vida. Alimentarte bien, o sea, comer bien, tener una vida sana, tratar de hacer ejercicio y tratar de tener buenas relaciones interpersonales con los demás, con tu familia y tener tus necesidades de estima satisfechas. Eso es preparar el terreno fértil para que puedas de ahí construir intelectualmente, ¿no? Este es un ejemplo de cómo funcionan los cambios de conducta. Se han estudiado sobre todo en pacientes diabéticos o con obesidad para planes de cambios de la dieta, etcétera. Tenemos la antigua conducta y tenemos la nueva conducta. Generalmente hay un evento que detona el inicio de esta nueva conducta, como puede ser la muerte de un ser querido por culpa de una nefropatía diabética. Entonces, uy, caramba, yo tengo diabetes. ¿Qué tengo que hacer? Cuidarme. Pero, digamos, el estímulo que genera el inicio de la conducta no es mantenido. Por lo tanto, van a haber periodos en los que la nueva conducta va a predominar, pero posteriormente pueden haber lapsos y relapsos en el que la antigua conducta vuelve a aparecer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este estímulo que inició el cambio de conducta no se va a mantener en el tiempo. Y esto es un fenómeno normal. Hay muchas teorías al respecto. Vamos a ver qué factores inciden sobre el cambio de conducta. Por ejemplo, si es que yo quiero empezar a tener buenos hábitos de estudio. Uno es la motivación. Y para esto yo recomiendo mucho los motivadores de corto plazo. O sea, si yo me planteo metas de corto plazo semanales, por ejemplo, voy a ordenarme un poco y voy a hacer que cuando los vaya cumpliendo, vaya alimentando mi deseo, mi satisfacción y mi motivación. Entonces es bueno construir motivadores de corto plazo para poder mantener este cambio de conducta. Eso es uno. Dos, tenemos la autorregulación. Yo tengo que aprender a usar mis recursos cognitivos para regular mi conducta. Por ejemplo, si es que yo voy a empezar a estudiar, pero yo sé que me distraigo rápido con el celular, lo que tengo que hacer es hacer un esfuerzo consciente para no mirar el celular, pero concentrarme en ello. Y si es que no puedo, pues poner el celular en apagado o en silencio y en otro cuarto o bajo el cajón, yo qué sé. Pero esta autorregulación implica también el uso de recursos. Y los recursos son limitados. Por eso es importante la pirámide de Maslow, estar bien alimentado, bien descansado y, y tener también buenas relaciones, etcétera. Volviendo al tema de Alejandro, el ejército persa, mientras Alejandro había dormido toda la noche como un bebé, el ejército persa estuvo en vigilia toda la noche. Estaban cansados, mal alimentados y por eso perdieron. Entonces los recursos es algo importante porque eventualmente los recursos van a irse así, miren, se van a gastar, ¿ya? Y en ese momento en el que los recursos empiecen a bajar, nuestros hábitos tienen que salvarnos. La construcción de hábitos requiere motivación, autorregulación y recursos. Y una vez que ya he gastado todo esto, es que los hábitos empiezan a aparecer. Y por último, el entorno social. Si es que yo me rodeo de personas que no comparten mi interés o incluso están en contra de este interés y son un estímulo negativo o me llevan a hacer otras cosas, va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil decirle a un paciente, oye, deja de consumir comida mala si es que su familia se pide todos los miércoles una caja de Kentucky, un bucket de Kentucky, ¿me entienden? Va a ser muy complicado. El entorno social tiene que ser un aliado. Si tiene que hablar con los padres, si tiene que hablar con los amigos para que los ayuden en este cambio de conducta, como estudiar mejor, pues me parece una buena apuesta. Eventualmente todo esto tiene que terminar en un cambio de identidad. Si es que yo empiezo a concebirme a mí mismo como el estudiante de medicina aplicado, voy a empezar a disfrutar las actitudes de un estudiante de medicina aplicado. Otro consejo práctico es usar una tabla de planificación de la conducta. Pones tres columnas, objetivos, obstáculos y estrategias de afrontamiento. Objetivos, ¿qué quieres lograr? Corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, quiero aprobar con tal nota este examen. Mediano plazo, quiero estar en tercio superior. Largo plazo, quiero llegar a hacer el internado en este hospital, que es el hospital de mis sueños. O quiero hacer esta especialidad. En los obstáculos colocas aquello que tú consideras que va a impedir en cierto grado
el conseguir estos objetivos. Y las estrategias de afrontamiento. ¿Qué es el afrontamiento? Es cope, ¿no? Coping, como se dice en inglés, lidiar con las dificultades de la vida diaria para mantener nuestro bienestar. Es decir, la capacidad de enfrentar una situación adversa y salir fortalecido. Este es un ejemplo de una tabla de planificación de conducta que yo le he puesto. Los objetivos a corto plazo, por ejemplo, ponerme al día en los temas de gasto. Obstáculos, bueno, tengo mucho sueño y mi sueño no es reparador, algo muy común. Estrategias de afrontamiento, ¿qué voy a hacer? Buscar atención médica. No puedo seguir así, algo debe estar mal. Si me descartan todo lo orgánico, pues buscaré otros ejercicios, por ejemplo, ejercicios de relajación muscular antes de dormir, ¿no? Esta es una tabla de planificación de la conducta que ayuda a ordenar un poco tus actividades académicas, por ejemplo, ¿no? Pero puede ayudar para cualquier cosa. Otro aspecto importante antes del examen es ser eficiente en el estudio. De nada va a valer, o sea, te lo pongo así, no va a sacar mejor nota el que más estudia, sino va a sacar mejor nota el que estudia mejor. Y hay una diferencia, ¿me entienden? Este estudio que fue realizado por PISA demostró que ni los estudiantes ni los propios miembros de las cátedras universitarias sabían realmente sobre métodos de estudios basados en evidencia y muchos incluso mantenían ideas que, a ver, o sea, no es que estén erradas, sino que simplemente no tenían evidencia científica a favor. Y eso es un problema. Tenemos otras alternativas, por ejemplo, Dunlowski, que es un psicólogo muy reconocido que ha hecho experimentos sobre esto, ¿no? Métodos de estudio, y ha publicado bastante, nos habla sobre algunos métodos que son muy útiles. Por ejemplo, nos dice que el resumen, el resaltar o la mnemotecnia o volver a leer son de baja utilidad. ¿Por qué? Porque no son útiles a lo largo de los diferentes tipos de estudiantes y los diferentes tipos de materiales y los diferentes tipos de exámenes a los que nos tenemos que enfrentar. Es decir, no es una recomendación que pueda yo estandarizar. Tengo que pensarlo como si fuera, pues, un salubrista, desde el punto de vista de salud pública. Tengo que generar una política de salud. Yo no lo puedo hacer en base a experiencias anecdóticas, sino a lo que sea efectivo en la mayoría de contextos. Yo no le doy un paracetamol a un paciente porque a mí me funcionó. Así no funciona la medicina. Yo le doy un paracetamol a un paciente porque hay estudios que demuestran que es efectivo en la mayoría de pacientes para la mayoría de cuadros para los que se usa el paracetamol. Por ejemplo, ojo, con esto no quiero decir que todo lo demás está mal. No es eso. Lo que estoy haciendo es simplemente presentarles algunos métodos que está probado que funciona en la mayoría de contextos y con la mayoría de estudiantes. Entonces, no me está patrocinando Chili's, quisiera, pero lo voy a presentar así como tres para mí. Ya son tres estrategias que creo que son importantísimas antes de un examen, o sea, para estudiar para un examen. El tres para mí es uno, la lectura activa. ¿En qué consiste la lectura activa? La mayoría de veces cuando nos enfrentamos a un texto, casi como que dejamos que el texto nos lea a nosotros. Lo que tenemos que hacer es tratar de parar, por ejemplo, cada párrafo y preguntarnos, oye, ¿qué quiso decir este párrafo? O, oye, ¿qué significa esto? O, ¿por qué dijo el otro? Y tratar de yo mismo autoexplicármelo. Para muchas personas, y creo que si están acá presentes, probablemente son ese tipo de personas, para muchas personas eso es intuitivo y me van a decir, oye, pero eso es una obviedad. Chicos, no es una obviedad. Hay muchas personas que no lo hacen. Para algunas personas es intuitivo, es obvio, nacieron con eso, pero para otras no. Entonces se los presento porque esto me parece crucial. Dos, la repetición espaciada. Si yo leo un tema una sola vez, me voy a olvidar, fijo. O sea, no hay nada más absoluto que eso, que el olvido. Y lo que tienes que hacer entonces es revisar un tema después de haberlo estudiado. O sea, volverlo a ver. ¿Y cómo lo voy a hacer? Volver a leer, voy a resumir a mano, voy a resaltar, voy a degravar. Yo considero, no solamente yo, bueno, hay evidencia al respecto, que no es muy costo efectivo. O sea, yo invierto mucho tiempo y mucho esfuerzo de mi parte y gano poco si es que vuelvo a leer o si es que resumo a mano o hago esos resúmenes de 5 o 10 páginas, ¿me entienden? No es lo mismo resumir que tener un blog de apuntes. Yo tengo un blog de apuntes acá, o sea,
Acá pongo algunos temas que tengo pendientes en el día o palabras claves. Eso no es resumir, ¿ya? ¿Cómo voy a hacer repetición espaciada entonces? La mejor forma es la autoevaluación. O sea, autoevaluarme mis conocimientos con respecto a ese tema. ¿Cuánto me acuerdo? Para eso me ayuda mucho mi Anki. Hay otras posibilidades, otro tipo de programas, pero este programa me permite hacer flashcards virtuales, subirlos a una nube y verlos donde yo quiera. Y por último, la autoevaluación, que es la forma también en la que voy a hacer repetición espaciada. Pero específicamente la autoevaluación me va a permitir determinar fortalezas y debilidades, qué cosa estoy yendo bien, qué cosa estoy yendo mal. Es una oportunidad para que yo en cada pregunta evoque la memoria y diga, oye, esto lo leí y hago ese esfuerzo para reconstruir ese conocimiento. Es una oportunidad para autoexplicármelo y sobre todo, chicos, eso es importante, tratar de simular las condiciones del examen. Si yo sé que el examen tiene 40 preguntas y me van a dar 40 minutos, lo que tengo que hacer es tratar de buscar un banco de preguntas, un examen pasado, rendirlo y rendirlo cronometrado. ¿Ya? O con las condiciones que vaya a ser el examen. Si el examen va a ser en la tarde, pues lo hago en la tarde. Si el examen va a ser en la mañana, pues lo hago en la mañana. Yo qué sé. Tratar de simular lo más posible, en la medida de las posibilidades, las condiciones del examen. Y mientras más hagan eso, más se van a desensibilizar frente a la prueba real. Perdón. Llegó el día D, es decir, llegó el examen. El pensamiento clave aquí para mí es, tranquilo, para esto me he estado preparando. Es una frase estoica también, para reducir la ansiedad. Tranquilo, para esto estabas estudiando y para esto te has preparado, no hay nada que temer. ¿Qué hacer la noche antes del examen? Bueno, de que podemos repasar, pues sí, podemos repasar. ¿Por qué no? Hay algunos que te dicen, no, no repases ni se te ocurre. No estoy tan de acuerdo. Yo creo que si estás en la capacidad de hacerlo y eso lo sabrá cada uno, tienes que valorar tus recursos, ¿no? Si estás bien descansado, bien alimentado, no te sientes estresado, adelante. ¿Por qué no? Te puede venir una pregunta que has repasado justo la noche anterior. Pero lo que debes evitar es caer en esto. Si es que tú ya has intentado repasar, pero te sientes cansado, estás agotado, agobiado, y empiezas a leer y casi como que la pregunta que estaba redactada en español empieza a convertirse mágicamente en chino, esa es una red flag. Te está diciendo, oye, para, no sigas. Y hazle caso a tu cerebro, ya no sigas. Si es que te encuentras en ese punto, cuidado con el burnout, o sea, cuidado con la fatiga mental. En ese momento lo mejor que puedes hacer es darte un momento de contemplación. Sal al parque, si vives cerca al mar o yo qué sé, sal, mira el mar, pasea, pasa el tiempo afuera, trata de despejarte un poco porque tu peor enemigo el día del examen va a ser la ansiedad, el cansancio, la frustración y el nerviosismo. Y esas son cosas que se construyen si es que no tienes los recursos para seguir repasando. Entonces, en lugar de eso, más vale relajarte un rato. Y sobre todo, recuerda a Alejandro en Gaugamela. Alejandro se quedó dormido en la batalla que podría haber determinado el fin de su vida y de su imperio y de su reino, porque estaba libre de ansiedad, ¿no? Esta es una imagen de fondo de Alejandro cortando el nudo gordiano. El mito decía, aquel que desate el nudo gordiano va a ser el rey de Asia. Alejandro fue y lo cortó. Con esa determinación es que tienen que enfrentarse al examen. Durante el examen, la importancia de los simulacros, chicos, tal cual como han hecho sus simulacros de resolución de examen, tal cual lo tienen que hacer, no cambies nada. Si es que en los simulacros dijiste, ok, lo que voy a hacer es dividir el examen en bloques y estoy practicando así, el día del examen no se te ocurra hacerlo diferente, no, lo voy a hacer de corrido, voy a innovar. Es un riesgo. Mejor haz lo que estabas preparándote para hacer. Método de resolución de examen, para mí es importante. Primero, ¿qué te están preguntando? Ver los datos claves y descartar. Lo vamos a ver después con efectos, con algunos ejemplos prácticos. Método de transcripción, pregunta a pregunta o en bloque. Esto para los exámenes escritos, ¿no? Si es un examen digital, nada, o sea, a darle, ¿no? Pero si es un examen escrito, yo prefiero hacerlo pregunta a pregunta. Porque a veces cuando transcribes en bloque, o bien te quita tiempo, o bien hay errores
en la transcripción y esos errores cuestan puntos. Entonces, es mi recomendación, pero vamos, eso no es nada absoluto. No desperdiciar tiempo, o sea, no te quedes estancado en una pregunta. Si tienes la posibilidad de regresar a verla, ¿no? No pierdas tiempo. O sea, o la sabes o no la sabes. Y si no la sabes, pasa. No pierdas tiempo, porque esos 5 minutos que perdiste pensando en esa pregunta y que te quedaste estancado, son minutos perdidos. Entonces, lo que yo sugiero es, haz una primera barrida con todas las preguntas que sí tengas idea, y luego, si te sobra tiempo, haz una segunda barrida para ver todas aquellas preguntas que dejaste, ¿no? Para que dudaste o yo qué sé, y repasarlas. Y sobre todo, chicos, no sobrepienses, que no te consuma la ansiedad, confía en tus instintos. Si te suena, es porque es por algo. O sea, en algún lugar has escuchado y te suena, y si es la única arma que tienes, adelante. Pero no temas. Tu peor enemigo va a ser el temor a la hora del examen. Vamos a ver algunos ejemplos prácticos, ¿ya? Lo que yo les decía, que era, vamos a leer primero esa pregunta directamente. Se presenta su turno de emergencia un paciente varón de 68 años, exfumador, que presenta dolor torácico súbito y disnea tras un viaje desde Alemania. Se realiza el examen físico que evidencia una presión arterial de 148,96, frecuencia cardíaca de 112, frecuencia respiratoria de 24, saturación 88, palidez, diaforesis, desorientación. Se corre la analítica y hay resultados como anemia, leucocitosis, lactato sérico 28, urea 46, creatinina 1.1, gases arteriales, la presión de oxígeno disminuida y CO2 incrementada. Se consulta al nefrólogo de turno para la realización de estudio con contraste, para consultarlo, en tanto el paciente continúa desaturando y pronto presenta pérdida de conciencia con inestabilidad hemodinámica. Bueno, lo que tenemos que hacer es ver primero los datos claves. Es un paciente varón, 68 años, ya es mayor, ha fumado, factor de riesgo cardiovascular, presenta dolor torácico súbito y tiene disnea. Dolor torácico súbito más disnea y además tiene el antecedente de haber tenido un viaje largo desde Alemania. Bueno, claramente estamos ante un tromboembolismo pulmonar que se presenta clásicamente con la desaturación, signos de palidez y aforesis, puede haber leucocitosis, puede haber alteración de los gases arteriales, pero adivinen qué, chicos, todo esto fue por nada, porque aquí me dieron el diagnóstico. Entonces, la gran lección, no inicies leyendo el enunciado, inicia leyendo la pregunta, es lo primero que tienes que hacer. Entonces, nos hubiéramos ahorrado todo esto y habría sido directamente la pregunta. Te dicen, ¿cuál es el examen con mayor valor predictivo negativo para el tromboembolismo pulmonar? Listo, sencillo. Y el resto no te podría haber importado menos. Dos, los datos claves. Esto si es que la pregunta no te daba pistas. Tercero era el descarte, pero vamos, en este momento no lo necesitamos. La pregunta es directa y es el valor del dímero D. Es así de sencillo. Preguntas así, aunque ustedes no lo crean, hay muchas y se pierde mucho tiempo. Tenemos acá, vamos a explicar directamente el método. Uno, tenemos que ver la pregunta. ¿Qué nos están preguntando? Nos dicen qué diagnóstico es el más probable. Fritos, tenemos que leer el caso, ni modo. Dos, tenemos que ver los datos clave. Es una paciente, mujer, dice, 28 años, o sea, es una mujer joven, sin antecedentes personales ni familiares de interés. Consulta por aparición de una masa supraclavicular izquierda. ¿Qué hay encima de la clavícula, chicos? Hay ganglios, entonces tiene una linfadenopatía, sin otra sintomatología acompañante. Se realiza analítica básica en la que únicamente destaca un LDH incrementado. Entonces, chicos, tenemos mujer sin antecedentes, con un ganglio y con LDH incrementado. ¿Qué es eso? Tiene cuatro patas, una cola, bigotes y dice miau. No va a ser un perro, es un gato, ¿ya? En este caso, chicos, toda mujer que tiene adenopatías y LDH incrementado es un síndrome linfoproliferativo, ¿ok? Es un linfoma. Algo está ocurriendo a ese nivel, es algo hematológico. Y encima, si me quiero, me apoyo en la imagen y lo que veo es una captación en el PET. Hay muchos ganglios por acá en la zona del tórax supradiafragmáticos y además en la pala isquiática vemos también una captación. Entonces, yo, usando los datos clínicos, ya sé que es un síndrome linfoproliferativo. Pero hagamos descarte también. Si es que con esa no la agarrabas, bueno, hagamos descarte.
¿Te parece una enfermedad asociada a IgG4? No suena, ¿verdad? No hay ningún dato que te pueda, como una electroforesis o algún otro examen que le hayan hecho, no te dan más datos sino linfadenopatía y LDH. Para esto no da. Sarcoidosis. La sarcoidosis se va a presentar como adenopatías parailiares, se ve sobre todo en la radiografía de tórax y puede haber un aumento del intersticio en un paciente generalmente varón y con otros, puede tener otros síntomas como tos, fiebre y presentarse con otros signos. Bueno, no suena a sarcoidosis porque tiene también aumento de la captación PET en otras áreas. Entonces, sarcoidosis, pues no es. Carcinoma tímico con diseminación a distancia, pues no tiene nada de esto. O sea, no hay ninguna razón para creer en eso. Incluso si yo no supiera, por descarte sé que no son estas. Y puede ser el síndrome linfoproliferativo, no importa en qué estadio. O sea, es un síndrome linfoproliferativo porque tiene ganglios y tiene el LH incrementado y punto, ya está. A ver, otro ejemplo. ¿Qué es lo que hacemos primero siempre? Vemos la pregunta. Te piden, ¿cuál de las siguientes pruebas diagnósticas no es preciso realizar? Frito, pescadito, porque tienes que leer el caso, ni modo. Dos, los datos clave. Es una paciente, mujer de 25 años, con equimosis y petequias. O sea, la paciente está sangrando, así de sencillo. Tiene el leucograma normal, eh, tiene plaquetas un poco disminuidas y la coagulación es normal. O sea, si es una paciente mujer que tiene sangrado en piel y mucosas y una trombopenia aislada, o sea, no tiene ninguna otra situación, entonces lo más probable es que sea una PTI, una púrpura trombocitopénica idiopática. Pero incluso si yo no sé el diagnóstico, y en este caso no me están preguntando el diagnóstico, sino qué pruebas no debo hacer, a ver, si es una paciente con un cuadro hematológico que tiene una trombopenia aislada, ¿cómo no le voy a hacer un frotis de sangre periférica? O sea, esta no es. Anticuerpos antinucleares, bueno, podría ser. Me suena que estos cuadros hematológicos con fenómenos trombopénicos o tromboembólicos pueden estar asociados pues con algunos marcadores inmunológicos. ¿Le corro? Bueno, puede ser. Aspirado de médula ósea podría estar planteado en un caso como este, hematológico, claramente hematológico, con un problema de plaquetas. Bueno, ¿por qué no? Sí le puedo hacer. Entonces, por descarte, es esta de acá. Y es la que nos ha salvado, porque si utilizamos los datos clínicos, bueno, como que podíamos estar ahí dudando, pero utilizando nuestra tercera arma, que es el descarte, pues todos estos me suenan a exámenes normales que yo podría hacer en una paciente que tiene un cuadro hematológico que está sangrando y que tiene una plaquetopenia aislada. Me parece perfecto, todos hemos escuchado estos exámenes, no hay ningún problema con presentación JAK2, o sea, no me suena. Le dicen también la ley del patito feo, es diferente a todas las demás. Entonces, en este caso, esa era la respuesta. Tenemos otra en la que nos dice, vamos a hacer primero la pregunta. En la pregunta te piden el diagnóstico, ni modo. Vamos a los datos clave. Es un paciente varón de 73 años, es importante, con dolor óseo, que no cede con ibuprofeno, eso es un dato también importante, o sea, no cede, ¿no? Antecedentes de hipertensión, aneurisma, de hernia, tiene pérdida de peso, otro dato clave, regulación general, palidez, oye, percusión dudosa, pero bueno, tiene palidez, pérdida de peso, tiene anemia, leucocitos, glucosa, urea. La urea y creatinina están incrementadas, o sea, hay daño renal, ¿ya? Hay daño renal. El potasio, calcio, proteínas totales 8.2, albúmina y PCR. En las orinas tiene proteínas, 3 miligramos por decilitro, con proteinuria estimada 1,5 gramos por 24 horas. O sea, tiene proteinuria. ¿Ya? En la orina está alterado el tema de la eliminación de proteínas. Entonces, si es un paciente que es mayor, que tiene dolor óseo, que tiene pérdida de peso, que tiene proteinuria y tiene dolor lumbar, ¿en qué estoy pensando? Para los que no llevan clínicas, no se asusten, esto lo van a entender después, pero son las típicas para medicina, ¿no? En este caso, si es un paciente mayor que tiene dolor lumbar, tiene insuficiencia renal, tiene puño percusión, o sea, dolor
VAR, tiene proteinuria, estamos pensando principalmente en mieloma múltiple. Para esto, los datos clínicos, resumir el caso es clave, porque si no te pierdes. Tienes que tratar de apuntarlo, ya sea mentalmente o a mano, lo que sea, pero tienes que resumir el caso, tienes que encontrar los datos clave. En este caso, los datos clave es mayor, dolor óseo, proteinuria, mieloma múltiple, así de sencillo. Y en este caso acá, ¿no? Ir primero, ¿qué cosa? A la pregunta. ¿Y qué te están preguntando? ¿Cuál es el hallazgo semiológico? Bueno, si tú eres bueno en rayos, ya no necesitas nada más. O sea, te están preguntando cuál es el hallazgo. Listo. Lo único que tienes que hacer es ponerte a ver la imagen. Y se solucionó. Entonces, lo que vemos acá es una reducción del espacio aéreo. Como ustedes saben, el aire se ve radiolúcido, se ve negrito, por eso el pulmón lleno de aire debería verse así. Y eso es lo normal. Pero acá, que debería verse bien la columna, no se ve. Hay una disminución del espacio aéreo, ¿ok? Bueno, y además, acá lo que vemos es que este hemidiafragma está elevado, mientras este está normal. Este es el hemidiafragma derecho, que en general debería estar más alto que el izquierdo, pero que vemos que el izquierdo se ha elevado. Si tengo elevación del hemidiafragma con una disminución del espacio aéreo, me estoy enfrentando ante una atelectasia, porque es una enfermedad del espacio aéreo que implica colapso del parénquima pulmonar y que suele jalar estructuras. No necesité leer nada más, porque vi la pregunta primero, ¿no? Bueno, si con eso no me bastaba, veo los datos claves. Paciente, fumador, ya de por sí seguro, tiene alguna, es broncópata, tiene algún tipo de bronquitis crónica, seguramente 70 años de edad, fumador activo. ¿Cuántos años habrá fumado este señor? Y es un protocolo preoperatorio de hipertrofia prostática. Algo está pasando en esa próstata, le hacemos radiografía por el preoperatorio y nos encontramos esto, eso es una alarma porque podría ser un cáncer, ¿ya? Pero bueno, eso es para otro momento, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué? Ya di el examen y ¿qué hago? ¿Qué, qué es lo que queda? Ya, pareciera que ya no hay nada más, sobre todo cuando son exámenes muy importantes, ¿no? Vamos, o sea, si es un parcial, en fin. Pero lo que yo sugiero es que en el primer momento no se pongan a reflexionar sobre qué pudo haber ido mejor o qué fue mal, sino que se den un tiempo para el desahogo y también para la recompensa, porque finalmente ha representado un esfuerzo de su parte el haber estudiado, el haberse preparado y haber rendido el examen. Visiten lugares, salgan a pasear, salgan con la familia o con amigos, nunca está de más. Una vez que uno ya está más calmado, que ya se ha relajado y se ha desahogado y está más, en más capacidad de seguir usando el cerebro, nos ponemos a corregir el examen y a consolidar, perdón, el aprendizaje. Yo de cada examen tengo que aprender, tengo que sacar lecciones. Este tema fallé, pero ahora lo sé y no lo voy a volver a fallar. Eso es lo que ustedes tienen que sacar de cada examen. Ver cada pregunta como una oportunidad de aprendizaje. O sea, no termina ahí. La medicina no se acaba cuando terminaste tu final de biología. Ah, ya, está listo, nunca más. No. O sea, la medicina es un conocimiento que se va construyendo de manera lineal. O sea, es como un edificio. No es cancelatorio. ¿Entienden? Y cada examen es una oportunidad para aprender, reflexionar frente al evento al que nos hemos enfrentado, a esta evaluación, ¿no? A esta competencia que hemos hecho con otras personas y sacar lecciones para el futuro, para retos futuros. La actitud ante el fallo, muchachos, va a ser muy importante y para esto es crucial la filosofía de vida, porque un examen malo te puede destruir, o sea, puede darte muchos problemas, puede generarte un bloqueo, puede generar depresión incluso en muchos, eh, o ser uno de los tantos factores que lleva a la depresión o la ansiedad. Y para que vean lo importante que es tener una filosofía de vida. Lo dice Yoda, ¿no? Lo dijo en la película de las Jedi, el último Jedi. Tu mejor maestro es tu último error. Hay que verlo así. Cada error, cada equivocación es una oportunidad para mejorar como persona, no volver a cometer ese error y aprender. Y entender también que la vida da muchos giros
Y el fútbol es como la vida. O sea, el fútbol da revanchas, como la vida. Más de 3 décadas no pudiendo ir a un mundial. Esa noche, hace poco vi un reel de un influencer español diciendo que fue el día en el que el fútbol generó un sismo. Y lo que él reporta es que el Instituto Geofísico del Perú reportó un movimiento telúrico eh, esa noche del repechaje con Nueva Zelanda, con goles de Farfán y de Ramos, con el que volvimos al Mundial y fue una noche que fui muy feliz, al igual que muchos otros seguramente que siguen pues, el fútbol peruano. Pero lo que esto quiere decir, y el fútbol es un reflejo de la vida en realidad, que las cosas dan vueltas, no son estáticas, sino que siempre va a haber oportunidad para revancha y para resarcir aquello que en algún momento no pudiste hacer. Y cómo no, el tema de Universitario de Deportes, ¿no? Un club histórico, muy representativo del país, uno de los grandes del país, que justo el año pasado salió campeón, después de casi 10 años sin campeonar. ¿Cuánto los hinchas de Universitario hemos sufrido por malas administraciones, por, en fin, un sinnúmero de tropiezos y obstáculos que tuvimos que enfrentar en el camino? Y aquí vemos, por ejemplo, a Aldo Corso, que es un jugador que ha entendido muy bien lo que representa la institución, llorando de felicidad bueno, al final se hizo noticia internacional el apagón, ¿no? Finalmente demuestra que siempre hay una oportunidad para superarse a uno mismo, siempre hay oportunidad para que si es que no lo conseguiste, y justo el 2020, por ejemplo, hace poco, se perdió una final con Cristal, Corso estaba en ese equipo, pero hay oportunidad para mejorar, levantarse y si tocamos el fondo, es una oportunidad para salir a tomar aire. Una reflexión final, quiero leerles esto porque creo que puede tener implicancias sobre la vida de muchos, ¿no? O de pocos, en fin, pero sobre alguien. El peso más pesado. ¿Qué pasaría si un día o una noche un demonio te persiguiera hasta tu soledad más solitaria y te dijera, esta vida tal como la vives ahora, la has vivido y tendrás que vivirla una vez más e innumerables veces más? Y no habrá nunca en ella nada nuevo, pero cada dolor, cada alegría, cada pensamiento y suspiro y todo lo indescriptiblemente pequeño o grande en tu vida tendrá que regresar a ti. Todo en la misma sucesión y secuencia, incluso esta araña y esta luz de luna entre los árboles, y también este momento y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se pone patas arriba una y otra vez, y tú con él, mota de polvo. ¿No te arrojarías al suelo, rechinarías los dientes y maldecirías al demonio que te hablaba así? ¿O alguna vez has experimentado un instante extraordinario en el que habrías respondido, eres un dios y nunca he oído nada más divino? Si este pensamiento se apoderara de ti, te cambiaría tal como eres o tal vez te aplastaría. Frente a todo y en cada caso, la pregunta, ¿deseas esto una vez más e innumerables veces más? Recaería sobre tus acciones como el peso más pesado. ¿O qué tan bien dispuesto tendrías que estar contigo mismo y con la vida para no anhelar nada más fervientemente que esta última y eterna confirmación y sello? El filósofo poeta Nietzsche, en La Bella Ciencia, lo que nos quiere decir es, vive tu vida de tal forma que si tuvieras que vivirla una y otra y otra y otra vez, no cambiarías nada. Esa es la reflexión que nos da Nietzsche y que es muy poderosa. Cuando tú miras atrás y dices, ¿qué he estado haciendo? ¿No? Realmente. Y para terminar, les quiero presentar eh, algo breve, no va a tomar mucho tiempo, de esta sinfonía. ¿Por qué les robé un minuto de su tiempo? Porque con eso quiero demostrar que, chicos, en realidad la vida es hermosa y piezas de arte histórico como esta, la Sinfonía de los Mil, ¿no? Como se le conoce a esta obra maestra de Mahler, son obras que invaden los sentidos y que hacen que las experiencias valgan la pena ser vividas. Mi mensaje es, todos podemos alcanzar ese momento glorioso
si nos damos esa oportunidad, ¿no? Y responderle el genio o al demonio de Nietzsche, sí, acepto vivir esta vida una y otra vez. Bueno, eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy, muchachos. Si tienen alguna pregunta, pues estoy abierto, no hay ningún problema a discutir un poco. Gracias. Espero que se haya escuchado, Estela, porque si no, bueno, no se habría entendido el punto. No, Eh, sí, sí se ha escuchado, doctor. Perfecto. A ver, hay dos manos levantadas. Alonso, adelante, por favor. Juan Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente ponencia. Y quería hacerte quería mostrarte este libro, no sé si puede ver. Yo ¡Wow! tengo... Es qué Sí, sí, increíble. sí, sí, lo Eso es de tengo. la colección de grandes pensadores de Gredos. Sí, ¿Es tuyo? y sí, es mío. Buenísimo. ¿Tienes varias de esa colección? Sí, mira, acá tengo, no sé si puede ver acá. Tengo toda la colección Claro. de Gredos. Sí. Ah, qué excelente. Esa colección ha sido una ganga. De verdad que cada número está a 35 soles, me parece. Y eso es un regalo para tan buenas traducciones y tan buenas notas que hay. Bien, bien, Alonso, muy bien, de verdad, muy buena colección. Perdóname, sigue con tu Mi consulta. pregunta era, ¿cómo, cuál crees que es el método que tú dirías que es, bueno, recordamos que no hay método clave para cualquier persona, no se adapta a cualquier persona. No hay método clave, o sea, hay como que un método que se puede asimilar a la mayor cantidad. Pero para ti, ¿cuál es el que más te ha asimilado? ¿Tú eres más auditivo, eres más visual? En la parte de métodos de estudio. Claro. Con respecto a auditivo, visual, esos son los llamados estilos de aprendizaje. Era un concepto muy difundido, muy utilizado también en el siglo pasado. Ya no se usa tanto porque hasta el momento la evidencia científica, o sea, ya que hemos virado, ¿no?, hacia la medicina basada en evidencias, pues no arroja muchas luces con respecto a a esa clasificación. Ustedes saben que frente a todo problema podemos desarrollar una teoría, pero esa teoría finalmente tiene que ser probada, o sea, tiene que tener un sustento científico que la avale eh, y bueno, posteriormente intentar falsearla y todo, pero en fin, entonces los estilos de aprendizaje en realidad es un tema, hay que tener cuidado porque no creo que sea algo que se pueda decir tan fácilmente a grandes audiencias o a una mayoría de personas, porque no hay suficiente evidencia al respecto. Pero en una conversación amena entre dos personas que pueden compartir experiencias, pues perfectamente sí. Con eso quiero decir que lo que yo recomendaría siempre es lo que compartí de los métodos de estudio basados en evidencia, la lectura activa, repetición espaciada y la autoevaluación. Pero si ya hablamos el tema de si auditivo o visual o perceptivo o táctil o yo qué sé, bueno, yo creo que eso lo que sí creo es una percepción, o sea, no está basado en nada. Creo que eso sí podría tener un impacto, no sobre el aprendizaje, sino en la actitud que tiene el estudiante frente al aprendizaje. Yo creo que está para hacer un estudio sobre eso. En mi experiencia, la verdad que será porque en medicina no hay mucho, sobre todo en la parte de pregrado, para comparar, pero no era algo que se hablara mucho. Lo que sí creo es, por ejemplo, si vas a ser cirujano, evidentemente te tiene que ir muy bien con la coordinación visual espacial y la motricidad motora fina, ¿no? Entonces, si tú eres alguien que eres más visual o eres más, yo qué sé, de otras habilidades y no te va tan bien con el tema de visual espacial o motricidad fina, de repente, pues, cirugía como que me la pensaría dos veces, ¿no? A mí, por ejemplo, me va muy bien radiodiagnóstico porque toda la vida me ha encantado ver placas. Es algo que me ha gustado siempre. Pero como digo, creo que eso tendría que ver más con un tema de actitud y autopercepción que aprendizaje en sí mismo. Para terminar, ¿qué es aprendizaje? Porque estamos hablando de esto y bueno, podríamos saber cómo no. El aprendizaje es cualquier cambio en nuestro conocimiento que tenga un impacto sobre nuestra conducta.
Eso es el aprendizaje. Entonces, en ese sentido, me parece que no, pero sí con la actitud, eso sí. Gracias, Alonso, esa es muy buena pregunta. A ti, Juan Diego, muy buena tu respuesta. Agradezco bastante el tiempo que habéis dedicado y muy buena ponencia, por cierto. Gracias, gracias, amigo. Jorge, adelante, por favor. Hola, hola, buenas tardes. Disculpa, ¿me escucha? Sí, claro, te escuchamos. Ah, sí, bueno, profesor, sí, le quería preguntar, bueno, bueno, su ponencia estuvo interesante y, bueno, sí. Bueno, la pregunta es, digamos, en el transcurso de la carrera, digamos, si usted supo de alguna existencia, digamos, de alguna aplicación o sitio web parecida, o sea, a ver, no sé, cuando uno da los exámenes en la computadora de la universidad, o sea, digamos que en la parte superior de arriba aparece un cronómetro. ¿Se acuerda o no sé? Sí, claro, sí, sí. Ya, una pregunta. ¿Usted sabe si existe alguna aplicación o sitio web parecida, digamos, a ese digamos, con esa forma donde aparezca un cronómetro? Algo así. Para, digamos, para como quien asimilar, digamos, cuando uno ya vaya a dar en sí su parcial o final. Digo así. Puesto. Mira, te voy a ser sincero, yo era más a la antigua, o sea, bueno, a la antigua. Lo que hacía era esto, tenía mi celular y le daba iniciar el cronómetro y cada pregunta, por ejemplo, el tiempo que me tomara le ponía lo que se llama parcial. Este es un Samsung. Y me lo guardaba el tiempo. Y luego seguía y le daba parcial. Y parcial, y le puedo dar así todas las veces que quiera. Y eso me guarda la cantidad de tiempo que me está demorando pues cada pregunta o yo qué sé. Eh, una aplicación, te soy sincero, Jorge, no lo sé, estaría mintiendo. Yo lo hacía a la antigua, recomendaría que lo intenten, hacerlo con un cronómetro en su celular, no está de más, pero vamos, es un tema pendiente. Lo puedo revisar y si encuentro algo, pues les comento y se lo paso a Lilia. Ya, ok, doctor, gracias. Disculpe, le quiero hacer otra pregunta. Bueno, para terminar Dale. conmigo. No, no, Sí, no, hazme todas las preguntas que quieras, está bien. sí, disculpe, doctor, digamos que en el transcurso de su carrera, bueno, estaba viendo, bueno, hoy día, en el grupo de WhatsApp de la promoción, bueno, de mí, Ujú. estaba viendo que, por ejemplo, mandan así, digamos, un enunciado, ¿no? Y la respuesta, por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Digamos que la pregunta es, digamos, ¿cuál es el valor normal de triglicéridos? Y Ujú. digamos que el pantallazo con la respuesta correcta sale que, o sea, ¿cuál es el valor normal de triglicéridos? ¿No? Y dice menor a 130. Y dice, aparece como correcto, pero digamos que en la parte teórica dice menor a 150. Sí. ¿Eso a usted le ha pasado en el transcurso de la carrera? Sí, claro, muchas veces. A ver, consejo práctico. Lo primero que tienen que hacer cuando inician un curso es conocer a su docente. Es lo primero que tienen que hacer. Y para hacer eso, lo que tienen que hacer es consultar a alumnos mayores que ya hayan pasado por ese curso o a personas que están repitiendo el curso, eh, cualquier fuente de información que te pueda brindar algunas luces sobre cuál es el estilo del docente, qué suele preguntar y en qué se suele basar. ¿Por qué? Porque en realidad el docente puede preguntar de donde se le dé la regalada gana. O sea, él te puede preguntar de este libro porque le gustó, te puede preguntar del Guyton, o te puede preguntar del Gannon, o te puede preguntar si es de medicina, del Harrison, o del Farreras, de lo que él quiera, porque es su curso. Entonces, lo que tienes que hacer es conocer bien a tu docente, de dónde está sacando la información y qué suele preguntar en sus exámenes. Si el docente te ha puesto 130, es porque tal vez, porque no lo sé, es porque ese valor está en su diapositiva o porque ese valor estaba en uno de los artículos que sugirió leer o porque ese valor fue que se encontraba en su libro favorito y que está dentro del sílabo, dentro de las fuentes bibliográficas. Lo que quiere decir con esto es, si te preguntan y esa respuesta o ese valor está en algún lado del sílabo, incluyendo artículos que te ha recomendado o libros que él recomienda o algún PPT, bueno, en ese sentido, pues sí, por más mala leche que uno pueda creer que pudiera hacer eso, está dentro del campo del docente hacer eso.
Ahora, si es que ese valor no está en ninguno de los libros que él ha dicho, o en ninguno de los artículos que se ha recomendado, o en ninguna de las diapositivas, ahí potencialmente sí estaríamos en un error de redacción de la pregunta. Sin embargo, segunda lección, compara las otras respuestas. Si las otras alternativas te decían, a ver, valor normal de triglicéridos, A, 300, B, 50, C, 130 y D, 15, o sea, bueno, tal vez no sea la cifra más usada, pero es la más cercana y por lo tanto la respuesta correcta. Y en la mayoría de exámenes, en el futuro, sea de residentado o yo qué sé, si es que ese era el caso de que era la pregunta la respuesta más cercana, no la van a corregir. Así no esté en el libro o en los artículos porque era digamos, la única respuesta posible y lógica en ese momento. Entonces, yo te diría esas dos cosas. Para resumir, uno, conoce bien a tu docente. ¿Qué suele preguntar? ¿De dónde suele preguntar? ¿Qué fuentes utiliza? Dos, revisa bien el sílabo, a ver qué libro sugiere. Tres, lee los artículos que se sugieren, incluso de seminario, yo qué sé, cualquier cosa puede pasar. Y por último, ver el contexto de la pregunta. Si es que en el contexto de la pregunta ese valor de 130 era el más cercano y el que más sentido tenía, caballero, ni modo. El problema sería si es que hubiera alternativa A, mm, no sé, 145 y alternativa B, 130. Esa sí es una pregunta bastante problemática. Eh, Espero haber resuelto tu duda, Jorge, y no sé, Sí, 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 doctor, muchas gracias. De verdad. perfecto. Bien, chicos, no sé si hay alguna otra pregunta. Aquí les estoy dejando mis datos, mi correo y mi número. Siéntanse libres de escribirme a cualquiera de los dos, al correo o al WhatsApp, para cualquier consulta, duda que tengan. Yo ya no estoy trabajando en la facultad, pero vamos, o sea, yo siempre me voy a sentir su hermano mayor y esto quiero que lo sepan. Un médico siempre debe tener el deber de enseñar, así no sea tu alumno. O sea, eso es algo que es un deber, es deontológico. Jorge, dale. Oiga, sí, profesor, digamos, entonces, disculpe, sí, sí me dejó entender la última pregunta que le hice, ¿no? De los triglicéridos, de esa ¿Mm? parte. Ujú, Sí, ok. Ok, doctor, entonces digamos que uno cuando compra bancos, por ejemplo, ¿no? Cuando compra bancos, digamos, digamos ujú. que uno no se tiene que confiar, digamos, cuando donde dice la respuesta, digamos, la pregunta, respuesta correcta. O sea, digamos, uno igual tiene que comparar de acuerdo a las diapositivas, ¿no? O sea, porque... Sí, Ajá. claro, claro. O sea, lo que tienes que hacer es estudiar. O sea, es revisar el material que te dan de las diapositivas, revisar el libro, los artículos. Lo de los bancos de preguntas es más para un entrenamiento, o sea, es para ver, digamos, tu habilidad de resolver exámenes, cuánto tiempo te toma, el método de resolución de preguntas, ¿no? Lo que les dije, ver la pregunta, los datos claves y hacer el descarte, ese tipo de cosas. Es para entrenar sobre todo la habilidad para resolver exámenes y además también, bueno, para repasar los conceptos que ahí se ven en la pregunta. Pero obviamente no es para confiarte en todas las respuestas, o sea, uno también tiene que hacer un estudio a la par. Y si tú encuentras que en una pregunta han dado una respuesta como correcta, pero revisando el material del curso ves que eso no es así, bueno, tienes que tomar en cuenta. Y tú siempre tienes que responder lo correcto. O sea, si te vuelve a aparecer esa pregunta en un examen futuro y es la misma pregunta del examen anterior, pero tú sabes que está mal, tienes que responder lo que es correcto, no lo que dieron como correcto el examen pasado, ¿me entiendes? Tú tienes que responder lo que es correcto de acuerdo a lo que has estudiado, porque podría ser que esta vez sí den la alternativa correcta. Y si no, pues tú respondiste correctamente y tienes el derecho de hacer un reclamo, ¿no? Es lo que yo recomendaría. O sea, no te fíes, tú estudia, tú responde lo correcto, no la respuesta del año anterior, ¿entiendes? Ok, doctor, sí comprendo. Doctor, disculpe, sí, sé que esta pregunta bueno, le pregunté el año pasado, solo que estaba revisando mi Drive. Bueno, yo le puse ahí, pero no lo encuentro. Sí, pues, ¿Ya? disculpe que le voy a repreguntar, No, no, digamos, no tienes que disculparte, sí, dale. claro, ¿cuál ha sido, digamos, en el transcurso como estudiante de medicina, ¿no?
¿Ah? ¿Cuál ha sido su mejor método de estudio, digamos, para los parciales y finales? Mira, métodos de estudio, y seguro Lilian, que me ha visto dar esta charla o este tipo de charlas muchas veces, ya debe estar cansada la pobre, se habrá dado cuenta que antes yo daba como 10 métodos de estudio, luego empecé a dar como 5, luego empecé a dar no, como 7, luego 5, luego 4 y ahora en esta charla les he dado 3 porque con el tiempo y con la experiencia me he dado cuenta de que si tú das muchos métodos de estudio, pues no van a captar todo y además me he dado cuenta de cuáles son los más efectivos en base, eso sí, a mi experiencia. Entonces, para responder a tu pregunta, lo que más me ha servido a mí es esto de acá. Que métodos de estudio, Jorge, hay muchos. O sea, sería para una charla solo de métodos de estudio basado en evidencia, ¿me entiendes? Pero esta de 3 para mí, que es como yo lo puse, así como para que se acuerden, son las 3 que creo que son claves, las que más me han servido y me siguen sirviendo porque sigo estudiando. En medicina uno no deja de estudiar. Entonces, ok, igual tienes la residencia y luego tienes la subespecialidad y bueno, tienes que hacerte experto, ese tipo de cosas. 3 cosas, lectura activa, aprender a que lo que estás leyendo te lo puedas explicar a ti mismo, o sea, que tú puedas entender, reconstruir esa información en tu mente. La repetición espaciada, volver a visitar ese tema un tiempo después, por ejemplo, una semana después, y lo vuelves a visitar. Y la autoevaluación, que es resolver preguntas para tratar de hacer evocación de la memoria y consolidar el conocimiento. Y también simular las condiciones de examen, etcétera. Yo les recomiendo mucho Anki. Tal vez ya Anki es algo muy antiguo, muy seguro tendrán otras aplicaciones, pero vamos, Anki sigue funcionando de maravilla, tiene nube y lo puedo usar donde quiera. Entonces, esas 3 son las más importantes para mí. Ok, gracias, doctor. Sí. Doctor, disculpe, una pregunta. A Sí, veces, digamos, cuando usted era estudiante de medicina, a veces había cursos en la cual usted sentía que necesitaba de grabar. que necesitaba de grabar. Claro, o A ver, sea, digamos que, digamos, por ejemplo, histología, ¿no? El docente ujú, proyecta una imagen, pero ujú, solamente está la imagen, pero, o sea, y habla cosas que no está, digamos, en la diapositiva, o sea, claro, claro, solamente... ya te entiendo. Sí, sí. La necesidad, o sea, mira, te soy sincero, nunca he sentido la necesidad de grabar. He de grabado algunas veces, sí, pero te soy sincero, la gran mayoría no. Pero, ¿qué recomendaría yo hacer en esos casos en los que hay solo diapositiva y solo hablan? Eh, tomar apuntes, tomar apuntes, palabras claves, ¿me entiendes? Apuntar los temas importantes, no todo, o sea, no tienes que apuntar punto y coma todo lo que diga el docente, sino ideas claves, palabras claves, para que tú en tu estudio, después, cuando vayas al libro, en el caso de histología, por ejemplo, de Kirschenbaum es un buen libro, más, y acá tengo, por ejemplo, mi blog de notas de la residencia. Entonces, tengo, por ejemplo, acá algunos temas apuntados, no se va a entender porque es una letra horrible, pero lo que apunto son palabras, o sea, no está lleno de texto, son como solamente palabras puntuales en las que son palabras claves y luego eso yo lo reviso, o acá también tengo algunos temas que he apuntado de los casos que he ido viendo y eso después yo lo reviso. Entonces, ¿qué hacer cuando un docente te muestra una diapositiva y solo habla? Trata de apuntar las ideas claves, ni trata de apuntar todo lo que diga. Y lo que vas a hacer es, llegando a casa o cuando tengas tiempo, estudiar sobre esos temas, buscar esos temas y construir el conocimiento tú mismo. No esperar a que todo te lo dé el docente, ¿no? Ok, doctor, gracias. Muchas No, gracias. no, gracias, gracias a ti y gracias, Jorge, por, por hacer preguntas, porque en realidad eso a los docentes nos gusta mucho. Nos gusta mucho cuando nos hacen preguntas. Entonces, muy bien, chicos, si no hay ninguna pregunta, yo creo que lo dejamos ahí. Espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad y bueno, cualquier cosa me escriben. Ah, y Lilian, te voy a pasar los artículos de siempre para que quien esté interesado pueda revisar sobre el tema de conducta y métodos de estudio. Sí, listo, doctor. Más bien, muchas gracias de verdad
por tan bonita ponencia, tan bonita charla. El abordaje, ¿no? Sobre todo la musiquita final ha sido muy importante para nosotros. Y sobre todo el mensaje, ¿no? Las palabras de un hermano mayor, ¿no? Creo que van a ser muy importantes para nosotros. Y bueno, voy a entrenar la grabación y voy a compartirle esta información con mis demás compañeros. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho y estamos a un mensaje de distancia, ¿ya? Un abrazo muy especial a todos ustedes.